No hay afuera. ¿Hay algo con R? Recuperamos. Nada es nuestro. 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 ¿Hay algo con R? En lo roto está la R. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Luciano Cordon, activista, docente y director del Árbol, Escuela de Ruralidad y Permacultura. Profe, ¿cómo anda? Acá, con el sueño de ser un jubilado de la mínima cordobés. 700 lucas. Ah, papá. Una miseria, pero cuánto más que la mínima, pero ¿no? qué linda semana igual, esta por lo menos, ¿no? O sea, tengo ganas de tener esa sensación. En cualquier momento llamo a alguien que me pase el teléfono con algún jubilado de la mínima cordobés que se siente cobrar el doble. Total. Nunca me pasó. Qué privilegio, hermano. Qué privilegio. Qué jugada, había que mencionarlo. Era una obligación permacultural marcar una jugada que en términos de una distribución más equitativa, ¿no? En Córdoba. Para esos que andan diciendo, ¿no? Sí, que Córdoba esto, que Córdoba tal cual. Mirá ya llora, pero bueno, antes de olvidarme por las dudas, mención Ozzy Osbourne, como la escuela tiene una mirada clasista y es importante en el proceso dedicarle esta pequeña columna al Príncipe de las Tinieblas. Muy bien. Ya que vamos a tocar un tema tinieblero. Oscuro, truculento. Profe, pongámosle un título a esto como para introducir a quienes están escuchando y desarrolle nomás. Bueno, tecnofeudalismo, el hijo del capitalismo tardío, ¿no? El subtítulo no, pero el concepto, vamos a tratar de ir rápido y después poder imponer algo. El concepto es de Yanis Varoufakis, ¿sí? Ex ministro de Economía de Grecia. Antes de todo, siempre importante, como decíamos en la otra columna, tener claro que nos están cagando. Sí, es como fundamental, ¿sí? Entonces vamos a empezar por algo que no explica Yanis Varoufakis, pero que es importante, que es esto de la nube, ¿sí? Que es como una cosa etérea, no física, que confunde. Hay que tener claro que la nube es el disco rígido de otro, ¿sí? Claro. Importante, y se paga, Y recuerden, amiguites, si es gratis, el producto sos vos, que es de una serie que todos la vimos, o de un documental, que cuando lo ves todos hacemos con la cabeza así, termina la serie y decís, esto es gratis, ¿sí? Y volvés, Así que no importa si pagás con plata, con tu tiempo, con tu vida, con tu cuerpo, o con contenido. Hay que tener claro eso, ¿por qué? Porque bueno, estamos hablando de tecnofeudalismo y vamos a hablar ahora. Los nuevos señores feudales son los señores de la nube, o como dice Varoufakis, los nubelinos. Entonces, por eso es importante el tener esa concepción de lo tengo en la nube, no estás pagando, ¿sí? Todo eso etéreo, sí. En definitiva, está físicamente inmaterial, nada más que no está en tu casa, claro. ¿Sí? Entonces, bueno, el feudalismo. Explicar mínimamente. Vamos a hablar de feudalismo, capitalismo, vamos a hablar un chiquitín del feudalismo para poder explicar el tecnofeudalismo, pero no nos da, en este esfuerzo de producción extraordinario, no nos da para poder hablar y explicar qué es el capitalismo, ¿no? Pero bueno, el feudalismo, el señor feudal por nacimiento posee la tierra, que le permite extraer una renta de los campesinos y de los demás vasallos que la trabajan, ¿sí? En el capitalismo la renta empieza a estar reemplazada por el beneficio. El beneficio es la ganancia obtenida por una inversión o un negocio. Pero bueno, vamos a hablar de feudalismo. En el siglo XXI, ese feudalismo empieza a suceder lo siguiente. Aparece el capital en la nube. Aparecen capitalistas que invierten en definitiva en la nube, en tener una nube propia en definitiva, ¿sí? Entonces, esa cuestión de la nube empieza a permitir el regreso triunfal de la renta. Estos capitalistas que invierten en la nube, en definitiva, se empiezan a transformar en los nubelinos, en los señores feudales que son propietarios de esa tierra que está en la nube, que es el disco rígido de otro, en definitiva, ¿sí? Y a cobrar una renta por eso hablamos de tecnofeudalismo, ¿sí? Vamos a dar unos ejemplos rápido. Apple, ¿qué hace? De la renta de la marca,
que tenía, en definitiva, a la renta en la nube, desarrolladores no asalariados y capitalistas que pagan por trabajar, para poder tener las apps, en definitiva, dentro de eso. iPhone funciona como la llave para entrar al feudo, que además te la venden, ¿sí? Entonces vos ahí tenés una clase capitalista vasalla que le paga al señor feudal, ¿sí?, al nubelino, y que siguen produciendo dentro de ese marco el tecnofeudalismo, sometido, integrado dentro de los feudos de la nube, que son las diferentes plataformas, aplicaciones, ¿sí? Esto en el caso de Apple, Google funciona parecido pero sin llave propia, para no competir con Apple, ¿sí? Ese feudo no tiene llave, utiliza... Esto es un análisis, en definitiva, cuando surgió Sony, BlackBerry, Nokia, hoy sería Huawei, Motorola, que son capitalistas vasallos de Google, son vasallos emprendedores, en definitiva, con el mismo modelo. Estas dos corporaciones son dos corporaciones nubelistas dominantes, no diría en términos globales, sí, pero sí en términos de la mitad del planeta, en términos occidentales. Y Varoufakis algunas veces en este análisis se olvida de Zuckerberg, que no se olvide Yanis, que está metido dentro de esta película, ¿sí? Claro. En definitiva, vos tenés desarrolladores no asalariados que pagan un alquiler por pertenecer al feudo. Claro. En definitiva serían comerciantes, fabricantes, etcétera, etcétera. Después tenés otra parte del modelo, que son Amazon, Alibaba, Mercado Libre. Alibaba hoy reemplazada por Temu, Shein y otro montón de plataformas, ¿sí? Amazon, Alibaba, Mercado Libre, en definitiva, feudo en la nube para vender bienes físicos, ¿sí? No son mercados, El comercio no se da más en el mercado barra feria, barra shopping, ¿sí? Está centrado, en definitiva, en los feudos de la nube. Cada vez más, el algoritmo vincula compradores con vendedores, ¿sí? Y de este modo, por otro lado, se aísla a los vendedores, se aísla a los compradores, ¿sí? El poder de vincular eso es solo del feudo, Claro. Y en estos casos, grandes y pequeños capitalistas ofician como vasallos del comercio electrónico, ¿sí? Hoy cualquier empresa, ¿sí?, que fabrique lo que sea, ¿sí? En definitiva. Entonces tenés los fabricantes, ¿sí?, vasallos, ¿sí?, los smartphones vasallos, ¿sí?, las apps del precariado, por otro lado, que pagan por trabajar. De hecho, nosotros acá siempre jodemos un poco con los precarizados, no solo en el programa, en la columna, en la radio en general. Cuando uno lee hoy un libro de análisis de alguna de estas cosas, en Europa le dicen el precariado, en definitiva, a esta clase, que hay que tener claro que, bueno, es una nueva forma de llamar a la pobreza, ¿no? Por otro lado, estos señores feudales están simplemente a un clic, ¿sí?, de poder desconectar un vasallo. Total. Así como antes el señor feudal te sacaba del marco de la ciudad, era más caro sacar a alguien del marco de la ciudad que hacer, Mati Castro, sí, estás dentro de tus dominios y cuando quieres te desactiva la nube, te quedaste... Chau, nos vemos, ¿sí? En el siglo XVIII la revolución industrial trajo consigo el desarrollo del capitalismo y los capitalistas sustituyeron a los señores feudales, ¿sí? Hubo una crisis y hubo una nueva clase dominante, en definitiva. Las crisis y los cambios del capitalismo no generaron ninguna nueva clase dominante durante todo este tiempo. Ahora, en el siglo XXI, los propietarios del capital en la nube, los nubelinos, lo cambian todo, ¿sí? Mercancía, identidad, políticas, estados, geopolítica, ¿sí? Pensemos en alguien ya dentro del gabinete, como nos pasó con nuestro amigo Elon Musk, ¿sí? En definitiva, donde, bueno, la injerencia ya es total, ¿sí? Total, cualquier cosa hoy dentro del marco, esto republicano-demócrata, hay que consultarla con Eric Schmidt, que es uno de los fundadores y CEOs de toda la corporación de Google, ¿sí? Son poderes gigantes, incluso que superan a los Estados-naciones. Sí, te incrusto una foto ahí, profe, cuando asume Donald Trump la última vez, a diferencia de tener en la primera fila al complejo militar industrial de Estados Unidos, estaba Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, en la primera plana. Diciendo, y el hindú de Google, que no me sale ahora cómo se llama. Sundar Pichai. Exactamente, el primo de Gopita, la que se fue del FMI, sí. Bueno, esta es la nueva elite dominante, en definitiva. Justamente esto que acabas de decir, Mati, ¿no? O sea, casi toda la humanidad trabaja o trabajará para ellos. Los estados, Coca-Cola, Ford, todos pagan en la nube. No hay ningún estado municipal, provincial, nacional, en el caso de Argentina y esto en cualquier lugar global, donde no pague por pauta
o por espacio, ¿sí? O por servicios dentro de esto. Los estados también hasta le generan renta a estos señores feudales, ¿sí? Esto es impresionante, y no les vamos a sumar ahora el bloque de IA, de inteligencia artificial, porque acá de vez en cuando viene a hablar Benazayag, pero hay que cruzarle todo esto, un montón de las cuestiones que cuenta Miguel en términos de lo que implica la delegación de funciones. Hay un detallecito, el tecnofeudalismo chino, donde puede haber alguna diferencia, capítulo aparte, claro, porque tiene determinado nivel de complejidad por cómo se organiza en definitiva el Estado en el caso de China, ¿sí? Pero importante, proletarios de la nube, trabajadores tradicionales de empresas vasallas precarizados para vender en la nube, Las empresas vasallas cada vez deben pagar más renta. Están después los siervos de la nube, además de los proletarios, que son personas que trabajan gratis para la nube, publican, ponen fotitos, videos, posteos, La organización de los trabajadores ya no es suficiente. El capital de la nube no puede ser detenido por el proletariado o precariado que trabaja ahí. ¿Por qué? Porque el tecnofeudalismo levantó una barrera defensiva, que es el aislamiento físico de siervos y proletarios. La interacción con pantallas dificulta la acción colectiva. Es un sistema que hasta parece diseñado perversamente. Sí. Se fue concatenando de esta manera, ¿sí? No hay un brujo maldito que diseñó esto hace 50 años, sino que es más como una bolsa de gatos, en definitiva, pero de gatos prolijitos, no los gatos que nos imaginamos que somos la bolsa nuestra, ¿no? Actuar solos y fragmentados no resultará, necesitamos una gran coalición para poder debilitar el capital de la nube, La historia de algún modo puede ayudarnos, pero es importante entender que este es el marco, ¿sí? Donde y acá no estamos analizando incluso toda la cuestión de medios de pago que tiene toda esta gente. Es el análisis de lo que implica hoy para un trabajador / vasallo insertarse en el mercado laboral, donde incluso hasta para poder conseguir laburo tengo que ser un siervo de la nube y producir mi perfil, mi LinkedIn, todo un montón de cosas para cualquier comerciante, por más que sea la panadería de la esquina, necesita pagar parte de la renta para que alguien sepa que estoy ahí. O sea, esto ya pasó, ¿sí? Tiene una pregnancia importante, ¿sí? Para próximo capítulo vamos a hablar del tecnofeudalismo chino y de otra cuestión importante que es el ciberjefe, pero nos excede. Pero era importante poder traer esto que nos está sucediendo, ¿no? Una de las cosas que decía Miguel era que el mundo está ordenado por vectores algorítmicos. No estoy siendo literal con la cita, pero no importa. Y decía, incluso por fuera, ya no es dentro de la digitalidad, sino que, por ejemplo, este espacio ahora mismo lo hemos organizado, o cualquier canal de streaming, organiza el espacio, los invitados, los contenidos, la posición de la cámara, el tiempo de las entrevistas, en función del mejor rendimiento posible del algoritmo. Organiza la vida, organiza el espacio, organiza los contenidos. Y nosotros estamos todo el tiempo viendo contenidos organizados para el algoritmo, y en nuestro caso, produciendo contenido para el algoritmo. O sea, el algoritmo regla la vida, regla el cotidiano y está arreglando la producción de este programa y de tantos otros. Completamente. Porque nosotros acá estamos preparando también un reel para ponerlo a circular en Instagram. Y Zuckerberg va a estar muy agradecido. O si lo subimos a YouTube, el muchacho de Google también va a estar muy contento. No importa a qué nube, La nube es el disco rígido de otro. No importa qué feudo. No importa qué feudo, ¿sí? O sea, es como esa discusión tonta de antes, donde era como Telegram, WhatsApp. Por Telegram te llegan estafas hoy, nada más, ¿sí? Intentos, o por lo menos. Donde, bueno, es como nada, uno va cambiando de señor feudal en definitiva, pero bueno, total. No están los quilombos, ¿sí? Los quilombos eran los territorios libres de la injerencia de cualquiera de los 3 estados o de Paraguay en el marco de la guerra de la Triple Alianza. No están esos lugares imaginarios como el bosque de Sherwood, donde se escondía Robin Hood en un momento de feudalismo. Hoy está todo cruzado, como decías vos, por la nube, por las redes sociales. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta, ser consciente. En definitiva, no solo para no delegar funciones y no perder la capacidad cognitiva que tenemos, sino en realidad para poder vivir más dignamente. Es importante poder romper ese aislamiento. El clicactivismo no es un camino,
Claro. Porque estamos aislados y segmentados para estar en ese microclima de todos los que piensan parecido, porque somos una mercancía para vender y para que nos vendan. Entonces, bueno, juntémonos. Así cierra Luciano Cordon. Buenísimo, profe. Hoy redondita, además, a las corridas, pero redondita. Luciano Cordon, activista, docente y director del Árbol, Escuela de Ruralidad y Permacultura, cierra acá. Valentín Catalano, Juan Palavecino y Mati Castro en la presencialidad y otra serie de compañeros y compañeras que hicieron posible este Algo con R de 28 de julio del 2025. Quedan en la compañía de Carnaval de Radio, la continuidad del 88.7. Será hasta mañana. Que se mejoren. Chau. ¿Y si recuperamos las piezas rotas para hacer algo nuevo? Las preguntas no son el problema. Las preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan. El problema es que nos detengan. ¡Viva la tribu! 35 años. ¡Viva! Espera. 35.